Amaya Tawalayu, ha pasado un año de la partida de mi hermano de este mundo. Estoy seguro que lo volveremos a ver cuando Cristo venga por segunda vez. También agradecemos a Dios que hace más de 50 años envió un hombre blanco en medio de la etnia guayú llamado José Orrego. Fue quien inspiró a mis hermanos a estudiar la carrera de teología. Así llevar el mensaje de Dios a todas las etnias. Así pues, Cristóbal se dedicó a ser siervo de Dios. No le importó caminar en el sol, tampoco le importó subir en una canoa o en una lancha en medio de una tempestad en el agua. Tampoco le importó subir montañas frías, porque entendió que su misión en este mundo es llevar el mensaje de Dios a cada raza humana. Dios le bendiga. Estoy seguro de que lo volveremos a ver pronto en la Nueva Jerusalén. Anika tawarakay anahaj pa alate tuane huya anahaj wane kai kuech chaipan achuama nikapu daya ne nikmarewa ura pukata inte garata kastra dulu tu karalo taka chup ka oise puso de tarata que ya pues me encanta muy eso en el capo da muy chunta no muy maregua muchita muy no hopaira no hopunin chaya ven que pinch yun hay esa gente ruwa sí cuando casa muy chunta no muy maregua sí ya solo ya nunca está ya ponen chueca lu cây với cái như cái mà đây có được saya puta cái này lu he pushka saya puta cái vanes. Hablar de Cristóbal López es hablar de un hombre con una actitud extraordinaria. Creo que una de las cosas que caracterizaban su ser era su aplomo y su determinación para cumplir la misión. Desde que conocí a Cristóbal López, era un hombre determinado, un hombre que estaba dispuesto a ir donde se le enviara. Cristóbal López siempre estaba con una sonrisa. Cristóbal López siempre estaba dispuesto a ir a cualquier lugar. Estaba claro en su ministerio. Sabía que Dios lo había llamado para cumplir una misión. Y eso fue determinante en el éxito en su vida. Nosotros como Asociación Venezolana Occidental nos sentíamos confiados al lugar donde pudiéramos enviarla porque sabíamos que iba a ser un buen trabajo. Y para una muestra fue trasladado a la zona andina, aquella zona fría, y nunca él estuvo dispuesto a decir no iré. Antes bien, estuvo allí latente para hacer la voluntad del Señor. Dios en esta hora les fortalezca, les ayude, no está con nosotros, pero un día, cuando Jesús venga, Él se levantará entre los redimidos y nosotros volveremos a ver a este siervo de Dios. Dios le bendiga. Saludos familia López, saludos a todos los amigos y muy especialmente toda la hermandad de la iglesia de Gatorrey y de todos los adventistas que en este día se reúnen por el motivo especial de conmemorar la vida de aquel quien fue nuestro hermano, amigo, el pastor Cristóbal López. Me saluda el pastor Idelso Prieto, presidente de la Misión Venezolana Andina del Este en el estado Trujillo, donde él se desempeñó como pastor los últimos tiempos de su vida. Fueron unos 5 años que tuve la oportunidad de trabajar con él en este campo. Un excelente hombre, un excelente cristiano, un hombre responsable que dedicó su vida al servicio de la iglesia, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Al conmemorarse hoy un año de su sentida desaparición, pues
Quisiera recordarles lo que dice o lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, el capítulo 11, versículo 25, en el hecho de un amigo que también había fallecido. El Señor Jesucristo dijo allí a los familiares de Lázaro, el versículo 25, le dijo él a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aparentemente conmemoramos su pérdida, pero también tenemos que conmemorar el día de hoy, la victoria que tiene nuestro querido hermano y pastor, quien se llamaba Cristóbal López. Él tiene la esperanza de la vida eterna, y aunque ahora duerme, no podemos dudar en ningún momento que él fue un cristiano, aceptó a Jesucristo, y ahí está la promesa de que todo aquel que vive y cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Cuando no era pastor todavía, Cristóbal, y después empezó a hablar, a predicar, y bueno, me encantó cómo cantaba los cantos, como dice todo el mundo. Como dice todo el mundo, que me encantó los cantos de la iglesia adventista. Y yo dije, bueno, parece que me va a conquistar la iglesia adventista, dije yo. Cuando él llegó, bueno, empezó a predicar, le decía a él que si yo estaba congregando en otra iglesia, yo le decía no, yo soy como oyente de otra iglesia, me encanta la iglesia evangélica, yo estoy buscando dónde tengo que congregar. Bueno, llegó él, nos predicó y así pasamos el tiempo. Llegaba él, entonces después llegó una hermana de él a visitar. Llegó la hermana, nos visitó, nos habló, y una sola visita fue que hicieron. Y de ahí, bueno, me fascinó la iglesia adventista. Y bueno, yo creo que sí, aquí me voy a... Nuestro pastor, ya cumpliendo un año de su partida, agradecemos a Dios porque nos envió estuvo trabajando con nosotros 8 años como pastor en nuestra iglesia, en nuestra isla. Fue un pastor con experiencia que compartimos con él, maravillosa, enseñanzas que nos ha quedado, que a pesar que no está con nosotros, todavía esas enseñanzas siguen en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos enseñó a mantenernos siempre con cordura. En mi caso tuve esa experiencia maravillosa porque trabajé con mi pastor, trabajé con él tiempos duros, difíciles en nuestra isla, pero que gracias a Dios y al buen consejo del pastor pudimos superar, pudimos seguir adelante. Me aconsejaba que trabajara mucho con grupos pequeños, y desde ese entonces empecé a trabajar de esa manera y consiguiendo almas para el Señor. Fueron consejos maravillosos, instruidos por Dios. Vivimos experiencias lindas con nuestros pastores en San Carlos, Sabaneta, y en verdad su ministerio en esta tierra, ¿verdad?, fue un ministerio hermoso, un pastor ejemplar. A pesar que éramos de diferente etnia, el guayú, nosotros añú, nos supimos entender, supimos comprender nuestras ideas, nuestros pensamientos, y en verdad nos dolió mucho su partida, pero sabemos que cuando Cristo venga, nuestro pastor, también allí lo vamos a... Buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Raúl Ramos, soy pastor en la Misión Venezolana Andina del Este y fui compañero del pastor Cristóbal por mucho tiempo. Como estuve soltero los primeros años del ministerio, siempre me ponían a compartir habitación con el pastor y tenemos recuerdos muy bonitos. Me recuerdo de un episodio que ocurrió en la iglesia de Las Creoles. Yo era estudiante y el pastor fue invitado a una campaña, así que el pastor Eduardo Márquez era el pastor, y entonces estábamos esperando que él llegara, pero pasó el domingo y no había llegado. Él estaba en Machique de Perijá.
Pasó el lunes y no había llegado, el martes no había llegado y yo tenía objetivos que cumplir en esa campaña, tenía que alcanzar un blanco. Así que yo estaba muy nervioso, pero el martes en la mañana llegó el pastor Cristóbal. El pastor llegó y de una vez me dijo, vamos a visitar. Así que él empezó a visitar allá en Las Creoles. Él empezó a hablar con las personas y al salir de la primera casa me dijo, anota que son 2 para el bautismo. Y así empezó a cada casa. Y cuando terminó el día, teníamos 13 bautismos sin haber comenzado a predicar. Y así recuerdo al pastor Cristóbal, un hombre muy misionero, allá en Timotes, metido en Piñango, en zona baja, muy trabajador, responsable, cumplidor de su palabra. Y espero poder encontrarme con él en la patria celestial. Cristóbal, yo me acuerdo de él como una persona paciente, muy dedicada a la obra. Yo recuerdo que él, anteriormente, mientras cuando estudiaba hace años atrás, me recuerdo, como en el 2003, 2005, nosotros vivíamos en una parte llamada Tres Bocas, muy metido adentro, y él caminaba hasta allá a llevar la palabra. Casi como 3 veces a la semana él iba con el sol, porque en ese camino lleno de tierra, y iba a dar hasta allá. Y es una parte que es admirable de una persona muy dedicada a llevar la palabra de ese modo. Buenos días, mi nombre es el pastor Abraham Finol. Quería en esta hora saludar a la familia López, hoy que estoy recordando a ese hombre de Dios como era el pastor Cristóbal López. Cristóbal lo conocí, desde mucho antes de irnos a la universidad, ya que él era hermano del pastor Narciso López, un maestro de nosotros los pastores. Y si tengo algo que recordar de él, es su paciencia, un hombre que era muy paciente y inspiraba a muchos pastores, a muchos compañeros, sobre todo en la universidad. Tú podías tener muchos problemas, pero solamente mirar a Cristóbal y algo que le caracterizaba era su sonrisa. Esa sonrisa te llenaba de ánimo, te llenaba de esperanza. Un gran amigo, un hombre leal a esta iglesia. También tuve la oportunidad de ser jefe de él, trabajar con él. Y un hombre muy respetuoso, que amaba esta iglesia y era un predicador incansable. Ganador de almas, siempre logró su objetivo. Y si algo resaltamos fue uno de los pocos pastores, por lo menos en Venezuela, el primer pastor en ser ordenado como pastor de esta iglesia siendo soltero, cosa que la iglesia decidió, producto de su testimonio, de su ejemplo, de su constancia y de su compromiso con esta iglesia. Queremos recordarlo como dice la Biblia: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice el libro de Apocalipsis, porque descansarán de sus obras, pero su trabajo con ellos sigue. Fue un gran privilegio para mí trabajar con el pastor Cristóbal López, un hombre, un guerrero del Señor, un hombre preocupado por su distrito, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y preocupado por la obra misionera. Fue muy significativo, especialmente la ayuda del pastor Cristóbal y el interés grande que él tenía por la construcción de la iglesia de Muján. Él nos ayudó a comprar el primer terreno que tuvimos para la iglesia de Muján y allí trabajó fuerte, dio clavando, trayendo palmas para colocar, para hacer la enramada donde iniciaríamos los primeros cultos. Gracias al Señor por ese privilegio que me dio de trabajar con el pastor Cristóbal, muy preocupado, de manera tal que cuando terminó su ministerio en el distrito de La Guajira y lo pasaron a Trujillo, de allá un día recibí una llamada que me alegró mucho. Era el pastor Cristóbal diciéndome que había conseguido unas ayudas, que del exterior le habían dado unas ayudas para la construcción de la iglesia. Fue un gran privilegio trabajar con un hombre guerrero,
del Señor como fue el pastor Cristóbal López. Mi nombre es Gabriel Flores, estudiante de medicina y primer anciano de la Iglesia Central del Distrito Timotes I de la Misión Venezolana Andina del Este. Bueno, y de aquí desde el Paraíso de los Andes quisiera enviar un saludo especial a la familia López, allá en el estado Zulia, la etnia Guayú, específicamente en la iglesia El Rey. Quiero agradecer a la hermana Elizabeth López por haberme hecho la invitación, ¿verdad?, de compartir este hermoso testimonio acerca de una persona maravillosa, utilizada por el Espíritu Santo, como fue el pastor Cristóbal López. Bueno, quisiera mencionar que trabajamos en este distrito, ¿verdad?, abriendo obra en un nuevo campo llamado Piñango, ¿verdad?, donde no hay presencia adventista, y allí pudimos compartir muchas anécdotas. Bueno, un versículo que me recuerda a él, que lo identificaría, está en Marcos 16:15, ¿verdad?, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, pues me llama la atención porque realmente el pastor Cristóbal López, además de ser mi pastor y de haber sido un compañero de trabajo, un compañero misionero, fue mi amigo personal. De verdad aprendí muchas cosas de él. Fue un hombre que vi que de verdad muy entregado a la obra de Dios, con un corazón ferviente a la obra de Dios. Y a veces no importaba pues incluso su estado de salud, pero él vio que la obra de Dios era mucho más importante. Pude ver que era una persona muy sencilla, una persona humilde, una persona entregada a la obra de Dios. No le importaba irse atrás en el carro, encima de la carga, con ese frío a temperaturas bajas, no le importaba. Y una persona de la cual aprendí muchas cosas, un hombre consagrado a Dios, que entendió el llamado que Dios le había hecho. Hubo unas palabras en el momento final de su vida que él me lo envió a través de un audio. Recuerdo que él me dijo allí en ese audio, que me conmovió mucho mi corazón: sigue adelante en la obra de Dios. Esas palabras quedaron estampadas en mi mente. Sigue adelante en la obra de Dios. Y de verdad pues me queda decirles que lamento mucho la ausencia personal de nuestro pastor Cristóbal, pero yo sé que en la mañana de la resurrección lo veremos nuevamente